te dije, ¿tú ya sabías que ibas a caminar por esta vereda o no? O eso fue por el caso, con el paso del tiempo? Bueno, dentro de las cosas familiares que tenemos, Hmm. el nombre que me puso mi padre principalmente fue un nombre de rebeldía en esa época, porque mi padre fue un rebelde, porque lo trataron mal, fue un emigrante a Cuba en la época que vino la llamada moratoria, y de ahí vino para Canarias, y cuando estaba en Canarias puede llegar de Cuba a un joven, pues entró a la guerra civil y lo trataron mal, lo consideraron que era un izquierdoso malo. Yo creo que al final en esos pueblos ni había izquierda ni derecha, sino había miserias humanas. Hmm. Y bueno, y entonces me puso cuando la División Azul de Muñoz Grande estaba en la invasión de Leningrado y estaban las tropas nazis o el mundo de los alemanes y del fascismo en las puertas de Moscú y en las puertas de gran parte de las ciudades de Europa y del mundo del llamado progreso de Europa, pues me puso el nombre Vladimiro, que era la relación que había con Vladimir Ilich. Sí, sí, sí. Y luego, pues nada, sí. Después de la vida yo he estado de agricultor, y de agricultor me hicieron rebelde las condiciones que se vivían en el campo y las condiciones que había que trabajar en el campo. Eso no lo heredé, eso creo que lo he aprendido con la vida. Y nada, ya con 82 años que voy a tener dentro de unos días, pues sigo en esta pelea. Bueno, pero ahora los 82 años están como motos. Ahí está Miguel Ríos, que cumple ya los 80 y mira cómo está. ¿Eh? Bueno, como la moto no, pero bueno, sí tengo por lo menos un nivel de inquietudes, y en este caso concreto de las papas y el siroco, he estado viendo cómo está sufriendo Vale. un sector de agricultores del norte de Tenerife y de todas las islas, que tenían unas papas de secano, y que vino el siroco y se los ha ido quemando. Vale, mira, antes de entrar en el tema que vamos a hablar, sí quiero pescarte porque en una cosa que acabas de decir en la frase que acabas de comentar. Dice que el nivel de inquietud. ¿Tú crees que el mantener un nivel de inquietud, yo creo que en este caso, bueno, el nivel de inquietud en algo te presupone una cierta, o sea, te presupone una preparación para estar siempre activo en la vida? Quiero decirte que tú dices 80 años, pero cuando tenías a lo mejor 70 o 60 tenías también ese nivel de inquietud. Quiero decirte que eso es importante para mantenerlo, bajo tu punto de vista. Creo que sí, pero aparte de eso es una coherencia que uno tiene con lo que con el recorrido que ha hecho. Y es más, ya está, es una lectura egoísta. Yo ahora miro para 2 nietos que tenemos en casa, en ver si los puedo ayudar a contaminar, como diría Pedro Guerra. Porque me preocupa enormemente una juventud que está muy alejada de la realidad, que es una juventud que la hemos creado en un mundo lleno de pretensiones, de derechos sin obligaciones, y es un tema que sí me preocupa, que no ya de una manera egoísta, sino una manera de una siembra de futuro para un pueblo. Ya. Bueno, Vladimiro, vamos a entrar entonces en el tema. Las papas y el siroco. Cuéntanos, bajo tu punto de vista, porque ahora siroco es que antes no había, pero ¿por qué ahora tenemos tanto? Bueno, cuéntanos, venga, tiene el campo abierto. Bueno, hemos tenido un invierno seco, un invierno que ha llovido poco. Sin embargo, en la zona del Alicio hubo un par de chubascos ahí que casi ninguno llegó a 40 litros. Pero en varias pequeñas lluvias de 8, 10, 20 litros, y da lugar a que en el norte de Tenerife, sobre todo en la zona de los Realejos, La Guancha, parte de la Orotava, haya una siembra, hasta La Esperanza, hay una siembra de papas de secano, no masiva, pero sí hay unas miles de hectáreas. Hemos estado viendo los datos, y hay una serie de jóvenes, y lo que es más alentador, hay una población relativamente joven que no tira el sacho, y que no están apuntados a los rallies y a las fiestas estas que tienen en todos los pueblos, sino que quieren seguir viviendo del campo. Se da el caso de Nico el Alto, en tierras de Mesa, en San Juan de la Rambla, y en la zona de Benijo, camino de Charna, la Orotava, que hay ahí, pues,
cientos de hectáreas de papas. Hemos estado viendo cuántos son los que las cultivan, pero sobre todo cómo está el cultivo. El cultivo está en que se metió un tiempo siroco ahora hace pico, y con viento y con sequía, y esas papas que estaban preciosas porque las lluvias anteriores habían sido tardías y habían nacido fuera de tiempo, no, sino que aquí se siembran las papas de verano para acabar en mayo y junio, se siembran en los nortes, en las zonas del Alicio, se siembran en torno al mes de enero. Hubo problemas de lluvias y tal, y se sembraron un poco más tarde. Por lo tanto, hay una superficie de papas que estaban preciosas, y claro, han llegado 8 o 10 días de tiempo sur, con viento y con sequía. Si en esas zonas que hay relativamente agua, porque esas zonas todavía la Galería Vergara, que es la galería que más agua produce en Canarias, que está en La Guancha y tiene una red por ahí, y hay otras galerías ahí, con una red de riego, en esa medianía se le había dado un riego de goteo a las papas, y se había salvado la cosecha en un alto porcentaje. ¿Por qué no ha ocurrido eso? Pues por varios factores. Una parte de esas papas están sembradas en tierras que están cedidas por los dueños a una serie de jóvenes que quieren seguir cultivando papas. Algunas están arrendadas con algún contrato, pero la mayor parte no. Y necesitaban que en esas zonas tengamos una red de riego, cosa que no está siempre al alcance de todos. Y en la época que yo estuve en medio ambiente se construyeron 2 balsas, una en San Juan de la Rambla, otra en Icon Alto, de esas balsas de chapa, para tener agua para los incendios en el verano y para un posible riego de las papas. Una de estas balsas la rompió, la arrancó el delta, aquel delta que tuvimos a lo largo de este siglo, y nadie la ha reparado. La otra sí está en San Juan de la Rambla y siguen manteniendo agua. ¿Y cuál es el tema que estaba planteando? Pues el tema de haber puesto una red de riego para esta gente. ¿Y por qué una red de riego? Porque ahí con uno o 2 riegos se salva una cosecha. Es decir, si ahora en esta semana que no haya oído, estas 2 semanas, hubiésemos dado un riego, pues estaría la cosecha dando un rendimiento alto. ¿Qué ha ocurrido? Pues que en gran parte no tienen red de riego, y lo que es peor, hay una serie de personas ahí que son incluso egoístamente para el que lee como yo, jóvenes que todavía quieren seguir viviendo el campo y que nos pueden producir papas del país y papas de una calidad en esta zona que llamamos del Alicio, donde estaban estas papas. ¿Qué está ocurriendo? Pues que no hay un seguro que por hacer una cobertura a esta gente, no hay red de riego, y la red de riego que está tampoco se ha hecho mucho para que en estos momentos la puedan conectar los agricultores, y tenemos una pérdida importante de cosecha. Pero es más, hay otro siroco, hay un siroco que es el viento del sureste que es duro en Canarias, este viento que viene del Sáhara, que hemos sufrido estos días una parte, y hay otro siroco que es el del gangocherismo de la importación, sin respeto ni consideración a los campesinos, porque aquí se están trayendo papas de Egipto ahora que no debían estar. Ahí estamos vendiendo papas cavadas en Inglaterra, arrancadas en Inglaterra en septiembre, que han debido tratarlas con antigerminantes o con temas de frío, que son papas, yo diría que casi incomibles, y se le están arrugando y vendiéndose a veces a los turistas también, pero a los del país también, como papas del país. Y yo creo que hay que ser más serio cuando hablamos de las cosas del país, cuando hablamos de las papas arrugadas como un plato canario, porque no hay ninguna necesidad de estarle poniendo un plato de papas arrugadas a los turistas y a los del país, de Egipto o de Inglaterra acabadas en septiembre, cuando tenemos aquí agricultores que quieren seguir viviendo del campo y que no están pidiendo ningún disparate por 1 kilo de papas. Pongamos que se le pague a 1 euro o en torno a 1 euro. El otro día mencionó un agricultor que si a él se las pagaran a 1 euro, él no tiraba la toalla y no se iba para otro sitio, seguía cultivando papas. Estamos ante un debate cultural, económico, pero un debate que lleva, yo recuerdo hablar de este debate que estoy planteando años, y estamos en la misma historia. Yo creo que, vamos, yo estoy ya, digo yo, como muchísimos oyentes me imagino, cansado ya de declaraciones de intenciones por parte de la clase política, pero vamos a ver, y estás planteando estas historias que están pasando, ¿no?, de las papas, de esta realidad.
Digo, contra, pues, pero es que siempre la misma historia, ¿no? Pues es la misma historia, lamentablemente. Estos días yo he estado lloviendo papas de Egipto para rogar, y incluso el otro día en un plato pedí que si eran del país, me dijeron que eran del país, y cuando las estaba viendo ya me di cuenta que no eran del país. Eso es fraude, pero eso es que sembrar ruina para nuestro campo, es no dignificar a nuestros campesinos, no dignificar que un joven que quiera incorporarse al campo no solo se siente maltratado, porque la cultura que hay en estos momentos ha devaluado al agricultor, y el agricultor lo seguimos tratando mal desde un punto de vista social, sino que lo tratamos peor desde un punto de vista económico. No está Y protegido eso es para nada, no se lamentable. puede sentir protegido por la sociedad de ninguna manera. Pues la sociedad está muy pendiente de los gimnasios. Tenemos los pueblos y en abundancia. Hay pueblos que tienen gimnasios abiertos 15 y 16 horas al día, y luego al que va y hace un surco para las papas, lo maltratado. Yo en eso mantengo una distancia contigo en ese aspecto, porque a mí me parece que, bueno, pues la sociedad ha evolucionado y que la gente tenga gimnasio, que vaya donde le dé la gana, pues eso no tiene por qué estar, No, a mí no me afecta ¿sabes? tampoco. Pero eso no tiene por qué No, estar en contra o sea, tú puedes mantener esa línea, pero también la línea verde y la línea ecológica y la línea de la defensa de la tierra, no tiene por qué ser una cosa así y la otra no. si todo el tema del gimnasio, no porque la gente vaya al gimnasio, que la gente pueda ir a donde quiera ir, o a donde está la salud nos obliga a ir al gimnasio. Es otro tema, es cómo se ha devaluado el sacho, el merry, el tractor, cómo se ha devaluado el mundo rural, y hay mucha gente que le dice de hacer un surco y sembrar algo, y se sienten ofendidos, se sienten degradados socialmente. Claro, pero si uno tuviese la edad que tienen de lo que estás planteando, con esa desprotección que hay, con tantos años y experiencia que se ve de que no haya de que no se le protege, al revés, se sigue importando cosas del otro lado, tu trabajo de aquí no se valora, y venga generaciones y venga la misma historia de siempre, que es como cómo mentaliza a la gente, es imposible, ¿no? No, y luego estamos hablando, ahora de los próximos meses estaremos hablando de hidroaviones. Todas esas tierras que estoy hablando que estaban de papas, es una lucha, es una prevención de incendios, porque es una zona que está entre el monte y las casas, es una zona ideal para tenerla limpia en el verano, para hacer prevención, y que no solo siembran papas y tienen una economía, sino que hacen prevención de incendios. Pensemos en que el incendio que hemos sufrido el año pasado, si había habido viento, había sido un desastre, porque había llegado el fuego a las casas, porque esas tierras que se suelen sembrar de papas o de trigo o de chocho, eran tierras que estaban de cultivo, y al tenerlas de cultivo no prosperaba el fuego. Pensemos en la zona de Benijo, Camino Chana, donde se propagó el fuego este año en la Rotava, que todavía hay alguien que se atreve a sembrar papas, y ahora ve que esas papas se le pierden por no tener una red de riego, o las tiene que mal vender porque vienen los de la competencia trayendo papas de Egipto o papas de Inglaterra, y no hay la llamada mesa de la papa que teníamos hace unos años para defender a los agricultores de papas. Está de vacaciones, o está no sé si están en algún invernadero por ahí escondida. Es decir, que así no podemos seguir, no debemos seguir. Eso está claro, eso está claro. Vladimiro, ¿y por qué crees tú que aparece ahora tanto el tema del siroco? O sea, antes teníamos cierto, bueno, si estaba presente aquí, de hecho siempre se decía, no, viene para recordarnos que nosotros estamos en África y tal y cual. Pero ahora, ¿por qué crees tú que se produce el cambio climático? ¿Por qué hay tanta presencia? Que es increíble lo que hay, ¿no? Siempre con la calima. Pues yo tengo ciertas dudas, no tengo dudas de que el cambio climático está ahí, pero me parece increíble que el cambio climático llegue de un día para otro. Hemos tenido un invierno malo, un invierno de siroco, donde apenas ha habido alicio. Yo quiero pensar que esto pasaba hace muchos años también. No tengo todos los datos históricos para ver en qué año se produjo un siroco, una entrada de tiempo africano, de octubre al mes que estamos, de la extensión de este año. Parece que es el año que hemos tenido más días de siroco, y en consecuencia menos días de alicio, porque no volvemos a olvidar la cara norte de las islas, que es de donde
El Alicio ha puesto sus leyes con el mar de nubes y con esa lluvia horizontal del mar de nubes, pero también con una serie de chubascos que se producen cuando entra un poquito de aire más húmedo del norte y frío. Y este año apenas hemos tenido siroco. Estos días, hoy estamos con un amago de entrada perdona, hemos tenido siroco y apenas hemos tenido alicio. Claro. Hoy tenemos un amago de alicio. Están diciendo hasta que si hay una pequeña borrasca o una tana por ahí cerca, pero lo que hemos tenido es dominio total del tiempo sureste, que lo hemos vivido hasta el otro día cuando entró el mar en esta zona del sureste de Tenerife o de Fuerteventura o de las islas. También indica cómo está el tiempo del sureste, el tiempo dominando desde el mundo africano, desde el desierto del Sahara, dominando hacia Canarias. Es tremendo, parece que estamos en un punto, ¿verdad, Vladimiro? Está coincidiendo todo, muchas cosas a la vez, ¿no? Bueno, están coincidiendo esas cosas y está coincidiendo con una crisis de los valores del mundo rural, de un como conocimiento del entorno, de una vida más empírica, pegada más a nuestra realidad y claro. Lo que domina. Vladimiro, ¿y cómo te imaginas, ya para finalizar, cómo te imaginas tú ese mundo rural por el que tú tanto siempre has luchado y, en fin, siempre lo has defendido, ¿no? ¿Cómo te puedes imaginar ese mundo rural? O sea, en el mundo que avanza, ¿cómo a largo plazo, con luz larga? Pues, ¿cómo te lo imaginas? Con preocupación porque en nuestro pueblo hay una crisis de conocimiento histórico, hay una devaluación de lo de antes y hay una falta de diálogo entre los viejitos y los jóvenes. Yo ayer estuve en La Palma, estuve en Barlovento observando, porque en Barlovento apenas quieren sembrar las papas nadie, que la laguna estaba vacía y podía tener algún agua en el fondo, con agua de galerías que se perdió cuando en el invierno estuvo lloviendo y se la dejaron ir para el mar. Y que en ese marco, antes, en la generación de mi padre, eso no ocurría porque había una cultura del aprovechamiento de los recursos, de la valoración de lo pequeño, de lo local. Todo el mundo sembraba papas, aunque luego no llovía, pero sí de secar, y si había una gota de agua se aprovechaba. Ahora resulta que está una laguna, en este caso la mayor obra hidráulica de La Palma, seca, y hay en el caso de Barlovento varias galerías que están por debajo de la laguna, de las 8 que tiene el pueblo con agua, 5 están por la laguna y no han puesto ninguna una elevación para la laguna, que eso costaba 4 perras en el mundo que estamos viviendo. Es decir, la crisis no es solo una crisis del cambio climático, sino una crisis también del cambio cultural. Hay una devaluación de lo cultural que es preocupante. ¿Por qué? Porque ahora estamos viendo, y estaba yo ayer en La Palma, y estaba allí un pueblo todo preparando un rally, y ahora me dirías tú que si estoy contra los rallies. No, yo no estoy contra los rallies, pero sí estoy en contra que nuestros muchachos la cultura que tengan sean toda una cultura urbana consumista y que estén más pendientes de los rallies. No haya nadie que tenga ninguna valoración de ese mundo rural, de ese mundo de trabajo, de ese mundo del esfuerzo, pero de ese mundo más solidario ambiental y socialmente. Vladimiro, me quedo con esas dos últimas palabras que acabas de comentar, creo que resume todo, ¿no? Hablas de una crisis, pero una crisis de dos cuestiones, ¿no? De dos cosas, la crisis climática y la crisis cultural. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Vladimiro, un abrazo y gracias por haber estado en el Rompeolas. Muy bien, pues nada, a ver si llovizna un poco estos días y si algún joven se quiera contaminar, que yo creo que no es todo tan pesimista. Yo me he encontrado con sorpresa. Y llevo escribiendo sobre el mundo rural hace 50 años, casi 50 años ya, y que me paren por la carretera, me paren en la calle para decir tengo razón, o que están de acuerdo conmigo, y que lo hagan jóvenes. Lo de jóvenes es muy reciente, porque yo, cuando me lo dicen las personas mayores, bueno, no me hagan los oídos tampoco, pero bueno, digo alguien de algo, pero no, ahora ya hay un grupo de jóvenes que empiezan a preocuparse. Vamos a ver cuántos jóvenes le robamos a los rallies y a las carreras de moto. Vale. Bueno, pues por lo menos, coño, se abre una ventana, vamos a dejar la ventana abierta a ver qué tal, ¿vale? Cuántos jóvenes vuelven otra vez a buscar un sacho
y encabar un sacho con un cabo a ceviño, o un sacho, una guataca, o el merri o el tractor. Voy a ver que el campo no es una cosa de marginales, de viejos aburridos y agotados, sino que la gente joven va a mirar para el campo con más seriedad y más respeto. Yo creo que sí, ojalá sea así. De hecho, ya se están viendo cambios en ese sentido. Bueno, Vladimiro, un abrazo de nuevo. Muy bien. Gracias. Chao. Bueno. Adiós.